A orillas del Támesis, custodiando el corazón de una de las ciudades más antiguas de Europa, se alza una fortaleza que ha visto nacer y morir reinos enteros. Durante casi 1000 años, sus muros han sido testigos de coronaciones y ejecuciones, de banquetes suntuosos y de noches interminables en calabozos húmedos. Es un lugar donde la historia se pliega sobre sí misma, donde cada piedra parece guardar un secreto que se resiste a ser olvidado. La Torre de Londres no es simplemente un castillo, tampoco es solo una prisión, ni únicamente un palacio. Es todas esas cosas a la vez, y quizás algo más que resulta difícil de definir con palabras sencillas. A lo largo de los siglos, este recinto amurallado ha funcionado como residencia real, como cámara del tesoro, como arsenal militar, como casa de fieras y como lugar de reclusión para algunos de los personajes más importantes de la historia británica. Pero si observamos con atención, descubrimos que bajo la superficie de los hechos conocidos existe una capa más profunda, una historia que rara vez se cuenta en las visitas guiadas. ¿Cómo fue posible construir una fortaleza de esta magnitud en el siglo XI, en una época donde cada piedra debía ser transportada a mano y cada muro levantado con el esfuerzo de cientos de trabajadores anónimos? ¿Quiénes fueron las personas que habitaron estos corredores oscuros, no como reyes ni como prisioneros ilustres, sino como sirvientes, guardias y obreros, cuya vida transcurría entre estas paredes sin que nadie escribiera sus nombres en los libros de historia? ¿Y por qué hoy, casi un milenio después de su fundación, seguimos sintiendo una fascinación tan intensa por un lugar que fue escenario de tanto sufrimiento? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de la Torre de Londres, pero también nos detendremos a reflexionar sobre lo que significa mantener vivo un lugar como este, sobre las generaciones que dedicaron su existencia a preservar estas piedras, y sobre lo que encontramos cuando miramos más allá de las leyendas. Si te interesan las historias de fortalezas, palacios y los mundos que existieron dentro de ellos, quédate. Comenzamos. Oficialmente, la Torre de Londres es reconocida como uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes del Reino Unido y de toda Europa occidental. Su construcción comenzó en el año 1066, poco después de que Guillermo, duque de Normandía, cruzara el Canal de la Mancha y derrotara al rey Haroldo en la batalla de Hastings. Aquella victoria cambió para siempre el destino de Inglaterra, y la torre fue el símbolo más visible de ese cambio. El núcleo original de la fortaleza es lo que hoy conocemos como la Torre Blanca, un imponente edificio de piedra de Caen que se eleva casi 30 metros sobre el nivel del suelo. Sus muros tienen un grosor que en algunos puntos supera los 4 metros, y su diseño combina elementos defensivos con espacios destinados a la vida cortesana. Durante siglos, esta estructura fue el edificio más alto de Londres, visible desde cualquier punto de la ciudad, un recordatorio permanente del poder de la corona normanda sobre la población sajona. Con el paso de las décadas, los sucesivos monarcas fueron ampliando el recinto original. Se construyeron murallas concéntricas, torres adicionales, fosos que se llenaban con las aguas del Támesis, y una serie de edificios auxiliares que convirtieron la torre en una pequeña ciudad dentro de la ciudad. En su momento de mayor extensión, el complejo ocupaba un área de aproximadamente 5 hectáreas y albergaba no solo las dependencias reales, sino también talleres de armeros, almacenes de provisiones, establos, capillas y, por supuesto, las tristemente célebres celdas donde aguardaban su destino los prisioneros de Estado. Desde el punto de vista arquitectónico, la Torre de Londres representa una evolución fascinante de las técnicas constructivas medievales. Los arquitectos normandos trajeron consigo conocimientos que no existían en Inglaterra antes de la conquista, y los aplicaron para crear una fortaleza que fuera prácticamente inexpugnable. Las esquinas redondeadas de algunas torres, por ejemplo, dificultaban que los atacantes pudieran minarlas desde abajo. Los estrechos ventanales permitían a los arqueros disparar hacia el exterior mientras permanecían protegidos. Y la ubicación estratégica junto al río garantizaba tanto una vía de escape
como una ruta de abastecimiento en caso de asedio. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos turísticos. Para comprender verdaderamente lo que significó levantar y mantener la Torre de Londres, es necesario adentrarse en el contexto social y económico de aquella época, un mundo muy diferente al nuestro, donde las nociones de trabajo, sacrificio y servicio tenían significados que hoy nos resultarían difíciles de aceptar. Cuando Guillermo el Conquistador ordenó la construcción de la torre, Inglaterra era un reino recién sometido. La población sajona, que había habitado estas tierras durante siglos, se encontraba de pronto bajo el dominio de una élite extranjera que hablaba un idioma diferente, practicaba costumbres distintas y reclamaba para sí las mejores tierras del país. La torre no fue concebida únicamente como residencia real ni como simple fortificación militar. Fue, ante todo, un mensaje de poder dirigido a los habitantes de Londres, una demostración física de que el nuevo orden había llegado para quedarse. Los registros históricos de aquella época son escasos, pero algunos documentos sugieren que la construcción de la Torre Blanca requirió el trabajo de varios cientos de obreros durante un periodo de aproximadamente 20 años. En una época donde no existían grúas mecánicas ni maquinaria pesada, cada bloque de piedra debía ser extraído de las canteras, transportado en barcazas a través del Canal de la Mancha, descargado en los muelles del Támesis y luego izado hasta su posición final mediante sistemas de poleas y andamios de madera. Es probable que muchos de estos trabajadores fueran reclutados de manera forzosa entre la población local. El sistema feudal que los normandos impusieron en Inglaterra establecía que los campesinos debían prestar servicio a sus señores, y ese servicio podía incluir participar en obras de construcción ordenadas por la corona. Las jornadas de trabajo eran largas, las condiciones de seguridad prácticamente inexistentes según los estándares actuales, y los accidentes formaban parte del precio que se pagaba por levantar edificios de esta envergadura. No existen registros detallados sobre cuántas personas perdieron la vida durante la construcción original de la torre, pero los historiadores que han estudiado proyectos similares de la misma época estiman que las cifras no debieron ser despreciables. Las caídas desde los andamios, los aplastamientos por piedras mal aseguradas y las enfermedades derivadas del trabajo físico extenuante eran riesgos habituales que los obreros medievales asumían como parte inevitable de su existencia. Una vez terminada la estructura principal, comenzaba otro desafío igualmente complejo: mantenerla en funcionamiento. Una fortaleza del tamaño de la Torre de Londres no podía sostenerse por sí sola. Necesitaba un ejército permanente de sirvientes, guardias, cocineros, mozos de cuadra, herreros, carpinteros y decenas de otros oficios que garantizaran su operación diaria. Estos trabajadores vivían en condiciones muy distintas a las de los nobles que ocupaban las estancias principales. Sus habitaciones eran pequeñas y frías, su alimentación modesta, y su trabajo comenzaba antes del amanecer y no terminaba hasta bien entrada la noche. La torre también funcionó durante varios siglos como casa de la moneda del reino. En sus talleres se acuñaban las piezas de oro y plata que circulaban por todo el país, y los trabajadores que se encargaban de esta tarea vivían bajo una vigilancia constante para evitar robos o falsificaciones. Los registros indican que las condiciones en estos talleres eran particularmente duras, con hornos que funcionaban a temperaturas extremas y vapores metálicos, que probablemente afectaban la salud de quienes pasaban allí largas horas. Pero quizás el aspecto más conocido de la Torre de Londres sea su función como prisión de Estado. A diferencia de las cárceles comunes, donde se encerraba a delincuentes ordinarios, la torre estaba reservada para prisioneros de alto rango, nobles caídos en desgracia, pretendientes al trono, conspiradores políticos y, en ocasiones, miembros de la propia familia real. Estar preso en la torre no significaba necesariamente vivir en condiciones miserables. Algunos prisioneros disponían de habitaciones relativamente cómodas, podían recibir visitas de sus familiares y tenían acceso a libros y otros entretenimientos. Pero todos ellos compartían una misma incertidumbre: no saber si saldrían de allí con vida. Los nombres de algunos de estos prisioneros
han pasado a la historia y se han convertido en parte del folclore popular británico. Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII, pasó sus últimos días en la torre antes de ser ejecutada en el patio interior del recinto en el año 1536. Según los cronistas de la época, Ana mantuvo una compostura notable durante sus últimas horas, e incluso bromeó con sus carceleros sobre el hecho de que el verdugo no tendría demasiado trabajo, dado que su cuello era bastante delgado. Catalina Howard, otra de las esposas de Enrique VIII, siguió un destino similar apenas 6 años después. También Lady Jane Grey, la reina de los 9 días, fue decapitada en la torre cuando apenas contaba 16 años de edad. Y Sir Walter Raleigh, el explorador y cortesano que había sido favorito de la reina Isabel I, pasó 13 años encerrado entre estos muros antes de ser finalmente ejecutado en el año 1618. Estas historias son las que suelen contarse cuando se habla de la Torre de Londres. Son relatos dramáticos, llenos de intrigas palaciegas, traiciones y finales trágicos, pero representan solo una pequeña fracción de lo que ocurrió realmente dentro de estas murallas. Por cada prisionero ilustre cuyo nombre conocemos, hubo docenas de otros cuya identidad se ha perdido en los registros. Por cada ejecución que tuvo lugar en el patíbulo público, hubo muertes silenciosas en los calabozos subterráneos que nunca fueron documentadas oficialmente. Los historiadores que han estudiado los archivos de la torre señalan que resulta imposible determinar con exactitud cuántas personas murieron aquí a lo largo de los siglos. Las ejecuciones públicas quedaban registradas porque formaban parte del aparato de justicia real y servían como advertencia para la población. Pero los prisioneros que fallecían por enfermedad, por las condiciones de su encierro o por otros motivos menos visibles, no siempre dejaban huella documental. Lo que sí sabemos es que la torre fue un lugar donde el poder se manifestaba en su forma más cruda. Aquí se tomaban decisiones que determinaban el destino de naciones enteras. Aquí se sellaban alianzas y se rompían promesas. Aquí los reyes demostraban su autoridad, ya fuera mediante la generosidad del perdón o mediante el rigor del castigo. Y todo ello ocurría dentro de un espacio relativamente pequeño, donde los muros de piedra parecían absorber cada palabra, cada grito y cada silencio. Caminar hoy por los corredores de la torre es una experiencia extraña. Los guías turísticos, conocidos popularmente como beefeaters, recitan las mismas anécdotas que se han contado durante generaciones. Los visitantes se fotografían junto a los cuervos que habitan el recinto, esas aves negras que, según la leyenda, protegen al reino y cuya desaparición supuestamente provocaría la caída de la monarquía. Y en las vitrinas de cristal brillan las joyas de la corona, una colección de coronas, cetros y orbes que representan siglos de tradición monárquica. Pero hay algo que esas vitrinas no muestran. Hay una historia que queda fuera del recorrido oficial, una historia que tiene que ver no con los reyes, ni con los prisioneros célebres, sino con las personas ordinarias que hicieron posible que este lugar funcionara durante casi un milenio. Para entender verdaderamente la Torre de Londres, es necesario bajar la mirada desde los tronos y los patíbulos, y dirigirla hacia los sótanos, las cocinas y los talleres donde transcurría la vida cotidiana de quienes nunca aparecerían en los libros de historia. En su época de mayor actividad, la Torre de Londres funcionaba como una comunidad autosuficiente. Dentro de sus murallas vivían permanentemente varias centenas de personas, cada una con su función específica dentro de un engranaje complejo que no podía detenerse ni un solo día. Los guardias custodiaban las puertas y patrullaban los muros durante turnos que se extendían a lo largo de toda la noche. Los cocineros preparaban alimentos para una población que incluía desde miembros de la realeza hasta los presos más humildes. Los armeros mantenían en condiciones los arsenales que se almacenaban en las torres. Y los criados se ocupaban de las 1000 tareas invisibles que mantenían en funcionamiento aquel pequeño mundo amurallado. La vida de estos trabajadores estaba regida por normas estrictas que dejaban poco espacio para la autonomía personal. Los horarios eran fijos, las obligaciones ineludibles, y las consecuencias por incumplimiento podían ser severas. Un guardia que se quedara dormido durante su turno podía enfrentar castigos físicos.
Un sirviente que robara provisiones de las despensas arriesgaba perder su puesto y con él el sustento de toda su familia. En un mundo donde el empleo estable era un privilegio reservado a pocos, trabajar en la torre representaba una oportunidad que no podía desperdiciarse, por duras que fueran las condiciones. Los documentos que se conservan de épocas posteriores nos permiten hacernos una idea aproximada de cómo funcionaba este sistema. En el siglo XVI, por ejemplo, la torre contaba con un equipo permanente de más de 100 personas dedicadas exclusivamente a su mantenimiento. Entre ellos había albañiles que reparaban constantemente los muros dañados por la humedad del río, carpinteros que reforzaban las estructuras de madera, fontaneros que se ocupaban del suministro de agua y barrenderos que mantenían limpios los patios y las escaleras. Cada uno de estos oficios se transmitía de padres a hijos, creando linajes de trabajadores que pasaban toda su vida dentro del recinto amurallado. Es probable que para muchos de estos trabajadores la torre fuera el único mundo que conocían. Nacían en las dependencias destinadas al personal de servicio, crecían jugando en los patios interiores, aprendían el oficio de sus padres desde una edad temprana y eventualmente morían sin haber salido nunca de aquellas murallas. Su existencia estaba completamente entrelazada con la vida de la fortaleza, hasta el punto de que resulta difícil separarlas. Ellos eran la torre, tanto como las piedras y las torres que se alzaban hacia el cielo gris de Londres. Las condiciones de vida de estos trabajadores variaban considerablemente según su posición en la jerarquía del personal. Los oficiales de mayor rango, como el teniente de la torre o el guardián de las joyas, disponían de habitaciones relativamente amplias y bien amuebladas. Pero los sirvientes de menor categoría se hacinaban en espacios reducidos, a menudo sin ventanas ni calefacción adecuada. Durante los largos inviernos británicos, cuando las temperaturas descendían por debajo de cero y la humedad del Támesis penetraba hasta los huesos, esas habitaciones debían convertirse en lugares particularmente inhóspitos. La alimentación también reflejaba las diferencias de estatus. Mientras los nobles que residían temporalmente en la torre disfrutaban de banquetes elaborados con carnes, pescados y vinos importados del continente, los trabajadores se conformaban con raciones más modestas de pan, cerveza y guisos preparados con los restos de las cocinas principales. Los registros de gastos de la torre, que se conservan en los archivos nacionales británicos, muestran con claridad esta disparidad. Las partidas destinadas a alimentar a un solo prisionero de alto rango podían superar el coste de mantener a toda una familia de sirvientes durante el mismo periodo. Pero quizás el aspecto más duro de la vida en la torre no fueran las condiciones materiales, sino la carga psicológica de trabajar en un lugar tan cargado de historia y de muerte. Los guardias que custodiaban a los prisioneros sabían que algunos de ellos serían ejecutados, y en ocasiones debían escoltarlos hasta el patíbulo. Los sirvientes que limpiaban las celdas después de una ejecución tenían que enfrentarse a los rastros físicos de la violencia. Y todos los habitantes de la torre convivían con la presencia constante de la muerte, una presencia que se manifestaba no solo en las ejecuciones públicas, sino también en los entierros discretos que tenían lugar en la capilla de San Pedro ad Víncula, donde yacen los restos de muchos de los decapitados más famosos de la historia inglesa. Algunos documentos sugieren que esta proximidad a la muerte afectaba profundamente a quienes trabajaban en la torre. Hay referencias a guardias que pedían ser trasladados a otros destinos después de presenciar ejecuciones particularmente brutales. Hay menciones a sirvientes que caían en estados de melancolía y dejaban de cumplir con sus obligaciones. Y hay historias, quizás apócrifas pero reveladoras del ambiente que se respiraba en el 1800 lugar sobre trabajadores que aseguraban haber visto apariciones de los ejecutados vagando por los corredores durante las noches. No es posible verificar la veracidad de estas historias, pero su mera existencia nos dice algo importante sobre la Torre de Londres. Este no era simplemente un edificio administrativo o una residencia de lujo. Era un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte se volvía difusa, donde el pasado parecía filtrarse constantemente en el presente,
y donde quienes vivían entre sus muros no podían escapar nunca del todo a la sombra de lo que había ocurrido antes. Con el paso de los siglos, la función de la torre fue evolucionando gradualmente. A medida que los monarcas ingleses dejaron de utilizarla como residencia habitual y se trasladaron a palacios más cómodos y modernos, la fortaleza fue perdiendo parte de su importancia política. Pero nunca dejó de ser un símbolo del poder real, y nunca dejó de albergar a los prisioneros más importantes del reino. Durante el siglo XVII, la torre vivió algunos de los episodios más turbulentos de su historia. La Guerra Civil Inglesa, que enfrentó a los partidarios del rey Carlos, primero con los defensores del Parlamento, tuvo consecuencias profundas para el viejo recinto medieval. Las fuerzas parlamentarias tomaron control de la fortaleza y la utilizaron como base de operaciones y como prisión para los realistas capturados. Cuando Carlos I fue ejecutado, en enero de 1649, la torre pasó a manos del nuevo gobierno republicano liderado por Oliver Cromwell. Aquellos años fueron particularmente difíciles para los trabajadores de la torre. El cambio de régimen significó también un cambio en las lealtades exigidas, y quienes habían servido fielmente a la corona se encontraron de pronto bajo sospecha. Algunos fueron despedidos y reemplazados por partidarios del nuevo orden. Otros optaron por adaptarse a las nuevas circunstancias, jurando lealtad al Parlamento con la esperanza de conservar sus puestos. Y unos pocos, según sugieren algunos documentos de la época, fueron encarcelados en las mismas celdas que antes habían custodiado. Cuando la monarquía fue restaurada en 1660, con la coronación de Carlos II, la torre recuperó su antiguo papel como símbolo del poder real. Pero algo había cambiado durante los años de la República. La fortaleza ya no era vista como un lugar de residencia deseable, sino como una reliquia de tiempos pasados, útil principalmente como prisión, arsenal y depósito de las joyas de la corona. Los nuevos monarcas preferían vivir en palacios más luminosos y menos cargados de historia, dejando la torre en manos de una guarnición permanente y de los funcionarios encargados de su mantenimiento. Este cambio tuvo consecuencias importantes para la vida cotidiana dentro del recinto. Con la ausencia de la corte real, la actividad se redujo considerablemente. Ya no había banquetes suntuosos que preparar, ni séquitos de nobles que atender, ni ceremonias cortesanas que organizar. La torre se convirtió en un lugar más tranquilo, pero también más sombrío, habitado principalmente por soldados, funcionarios y los prisioneros que seguían llegando con regularidad. Entre estos prisioneros había de todo: conspiradores católicos acusados de tramar contra la corona protestante, jacobitas que defendían los derechos de la dinastía Estuardo, espías sospechosos de trabajar para potencias extranjeras y ocasionalmente algún noble caído en desgracia por motivos políticos o personales. Las condiciones de su encierro variaban enormemente según su rango y sus recursos económicos. Quienes podían permitírselo pagaban por habitaciones más cómodas, por mejor alimentación y por el derecho a recibir visitas. Quienes carecían de medios se veían relegados a las celdas más húmedas y oscuras, donde la enfermedad y la desesperación eran compañeras constantes. Los guardias que custodiaban a estos prisioneros desarrollaban a veces relaciones complejas con ellos. Hay casos documentados de carceleros que se encariñaron con sus presos y les proporcionaron pequeños favores que aliviaban su cautiverio. También hay casos de guardias que abusaron de su posición para extorsionar a los prisioneros o para tratarlos con crueldad innecesaria. Y hay historias de guardias que fueron sobornados para facilitar intentos de fuga, algunos de los cuales tuvieron éxito, mientras que otros terminaron con castigos severos para todos los implicados. El siglo XVIII trajo nuevos cambios a la Torre de Londres. La fortaleza dejó de utilizarse gradualmente como prisión de Estado, a medida que se construían nuevas instalaciones penitenciarias en otras partes del país. Los últimos prisioneros importantes que pasaron por aquí fueron algunos de los líderes jacobitas capturados tras la fallida rebelión de 1745, cuando el príncipe Carlos Eduardo Estuardo intentó sin éxito recuperar el trono para su familia. Después de aquello, la torre se convirtió principalmente en un lugar de almacenamiento y en una atracción para visitantes curiosos.
Es precisamente en este momento cuando comienza una nueva fase en la historia del recinto, una fase que continúa hasta nuestros días. La Torre de Londres dejó de ser un lugar donde se hacía historia, para convertirse en un lugar donde se recordaba la historia. Los turistas empezaron a llegar en números cada vez mayores, atraídos por las leyendas de fantasmas, las historias de ejecuciones y el brillo de las joyas de la corona. Y los trabajadores de la torre tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad, transformándose de guardianes de una fortaleza activa en custodios de un museo viviente. Esta transformación no fue sencilla ni inmediata. Durante décadas, la torre siguió funcionando simultáneamente como instalación militar y como atracción turística, una combinación que generaba tensiones constantes. Los soldados que vivían en el recinto se quejaban de la presencia de visitantes curiosos que interrumpían su rutina. Los turistas se quejaban de las restricciones impuestas por las autoridades militares. Y los funcionarios encargados de gestionar este equilibrio imposible hacían lo que podían para contentar a todos sin satisfacer completamente a nadie. No fue hasta el siglo XX cuando la Torre de Londres asumió plenamente su papel como monumento histórico y destino turístico. Las dos guerras mundiales interrumpieron temporalmente esta evolución, ya que la fortaleza volvió a utilizarse como prisión para espías enemigos y como depósito de materiales estratégicos. Pero una vez terminados los conflictos, el proceso de museificación se aceleró hasta alcanzar la forma que conocemos hoy. Actualmente, la Torre de Londres recibe aproximadamente 3 millones de visitantes cada año. Llegan de todos los rincones del mundo, armados con cámaras fotográficas y guías turísticas, dispuestos a recorrer los mismos pasillos que pisaron reyes y prisioneros siglos atrás. La mayoría de ellos pasan unas pocas horas en el recinto, el tiempo justo para ver las joyas de la corona, escuchar algunas anécdotas de los beefeaters y hacerse una foto junto a los cuervos. Luego se marchan, llevándose consigo recuerdos superficiales de un lugar cuya profundidad histórica apenas han rozado. Pero hay quienes se quedan un poco más, quienes se detienen en los rincones menos visitados y se permiten imaginar cómo era la vida aquí cuando estas piedras no eran un museo, sino un mundo completo. Son los que se preguntan qué sintieron los prisioneros al escuchar cerrarse la puerta de su celda por primera vez. Los que intentan imaginar el ruido de las cocinas preparando alimentos para cientos de personas. Los que miran las marcas dejadas por los presos en las paredes de sus celdas y comprenden que cada una de esas marcas representa días, semanas o meses de encierro y de incertidumbre. Para estas personas, la Torre de Londres es algo más que una atracción turística. Es un recordatorio de lo que los seres humanos somos capaces de hacer, tanto en términos de construcción como de destrucción. Es un testimonio de cómo el poder se ha manifestado a lo largo de la historia, con su mezcla de grandeza y de crueldad. Y es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia época, sobre los monumentos que estamos construyendo hoy, y sobre lo que dirán de nosotros dentro de 1000 años. Los cuervos de la Torre de Londres son quizás los habitantes más famosos del recinto en la actualidad. Según una leyenda que se remonta al menos al siglo XVII, la monarquía británica caerá si alguna vez los cuervos abandonan la fortaleza. Por eso, desde hace generaciones, un funcionario especial conocido como el Maestro de los Cuervos se encarga de cuidar a estas aves, alimentarlas y asegurarse de que permanezcan dentro de los muros. Les 1900 recortan ligeramente las plumas de un ala para evitar que vuelen demasiado lejos y les proporcionan una dieta cuidadosamente elaborada que incluye carne cruda, galletas empapadas en sangre y ocasionalmente un huevo cocido como premio. Es una tradición curiosa, mezcla de superstición y de espectáculo turístico, que dice mucho sobre cómo hemos decidido relacionarnos con el pasado. Los cuervos no tienen ningún significado histórico real. No hay evidencia de que existieran en la torre durante la Edad Media, ni de que los reyes normandos o los Tudor les prestaran la menor atención. La leyenda parece haber surgido en época relativamente reciente, probablemente como una forma de añadir un elemento pintoresco a las visitas guiadas. Pero con el tiempo, se ha convertido en parte inseparable de la identidad del lugar, hasta el punto de que hoy resulta imposible imaginar la torre
sin sus cuervos negros graznando en los patios. Esta mezcla de historia real y de invención posterior es característica de muchos monumentos antiguos. A medida que los lugares pierden su función original y se transforman en atracciones turísticas, van acumulando capas de significado que no siempre tienen fundamento documental. Las guías repiten anécdotas que se han transmitido de generación en generación sin que nadie se detenga a verificar su origen. Los visitantes aceptan estas historias como verdades establecidas y las comparten a su vez con otros. Y poco a poco, la línea entre lo que realmente ocurrió y lo que simplemente se cuenta se va difuminando hasta desaparecer por completo. En el caso de la Torre de Londres, este proceso de mitificación ha sido particularmente intenso. Las historias de fantasmas, por ejemplo, forman parte del repertorio habitual de cualquier visita nocturna al recinto. Se habla del espectro de Ana Bolena caminando por los corredores con la cabeza bajo el brazo. Se menciona a los dos príncipes, Eduardo V y su hermano Ricardo, que supuestamente fueron asesinados en la torre por orden de su tío Ricardo III, y cuyas figuras infantiles han sido avistadas, según algunos testimonios, en diversas ocasiones. Se cuenta que el fantasma de Lady Jane Grey aparece cada aniversario de su ejecución, vestida de blanco y con expresión de infinita tristeza. No existe ninguna prueba objetiva de que estas apariciones sean reales. Los investigadores que se han dedicado a estudiar los supuestos fenómenos paranormales de la torre no han encontrado evidencia que resista un análisis riguroso. Pero eso no ha impedido que las historias sigan circulando y que formen parte del atractivo del lugar para muchos visitantes. Hay algo en nosotros que necesita creer que los muertos no desaparecen del todo, que los lugares donde ocurrieron tragedias conservan algún eco de ese sufrimiento. Y la Torre de Londres, con su larga historia de ejecuciones y encierros, ofrece un escenario perfecto para proyectar esas creencias. Pero más allá de fantasmas y leyendas, hay aspectos de la torre que merecen una reflexión más profunda. Uno de ellos tiene que ver con el coste de mantener un lugar como este a lo largo del tiempo. Las piedras medievales no se conservan solas. Requieren un cuidado constante, una inversión permanente de recursos humanos y económicos que pocas veces se menciona cuando se habla de patrimonio histórico. La humedad del Támesis ha sido siempre el mayor enemigo de la torre. El río que durante siglos proporcionó protección y acceso a la fortaleza también ha ido erosionando lentamente sus cimientos. El agua se filtra por las grietas de los muros, congela durante el invierno y expande la piedra. Luego se descongela y deja huecos que van debilitando la estructura. Este proceso, repetido millones de veces a lo largo de casi un milenio, ha obligado a sucesivas generaciones a realizar trabajos de reparación que nunca terminan. Los registros de gastos de la torre, que se conservan desde el siglo XIV, muestran partidas constantes dedicadas al mantenimiento de muros, torres y edificios auxiliares. Cada generación ha tenido que enfrentarse al mismo dilema: invertir recursos escasos en preservar un pasado que ya no cumple ninguna función práctica, o dejar que el tiempo haga su trabajo y aceptar la decadencia gradual de las estructuras. Durante los periodos de prosperidad económica, la balanza se inclinó hacia la conservación. Durante las épocas de crisis, muchas reparaciones se pospusieron indefinidamente, acumulando daños que luego resultaban mucho más costosos de arreglar. El siglo XIX fue particularmente importante en la historia del mantenimiento de la torre. La revolución industrial había transformado profundamente la sociedad británica, generando una nueva clase media urbana con tiempo libre y curiosidad por el pasado. El turismo histórico comenzaba a convertirse en un fenómeno de masas, y monumentos como la Torre de Londres se beneficiaron de esta tendencia. Pero también quedó claro que siglos de abandono relativo habían dejado el recinto en un estado lamentable. Las fotografías de la época muestran edificios deteriorados, muros cubiertos de vegetación invasora y patios convertidos en almacenes improvisados donde se acumulaban materiales sin orden ni concierto. El gobierno victoriano, consciente del valor simbólico de la torre como emblema de la historia nacional, emprendió un ambicioso programa de restauración que se prolongó durante varias décadas.
Arquitectos especializados estudiaron los edificios originales, compararon las estructuras existentes con los planos medievales que se conservaban en los archivos y procedieron a reconstruir lo que se había perdido. Esta restauración victoriana ha sido objeto de debate entre los historiadores de la arquitectura. Algunos la consideran una labor meritoria que salvó la torre de la ruina definitiva. Otros argumentan que los restauradores se tomaron demasiadas libertades, añadiendo elementos que nunca existieron en el original y creando una versión romantizada del pasado que tiene más que ver con las fantasías del siglo XIX que con la realidad medieval. Lo cierto es que la torre que visitamos hoy no es exactamente la misma que conocieron los reyes normandos o los prisioneros Tudor. Es una reconstrucción, una interpretación de lo que pudo haber sido, filtrada a través de las ideas y los valores de épocas posteriores. Este fenómeno no es exclusivo de la Torre de Londres. Ocurre con prácticamente todos los monumentos antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días. Cada generación deja su huella en los edificios que hereda, ya sea a través de restauraciones bien intencionadas, de adaptaciones a nuevos usos o simplemente del desgaste producido por el paso de millones de visitantes. El pasado no es algo fijo, que podamos conservar intacto como una pieza de museo. Es algo vivo que se transforma constantemente, que dialoga con el presente y que adquiere nuevos significados según quién lo mire y desde qué perspectiva. Las joyas de la corona británica, que se exhiben en la torre desde hace siglos, son otro ejemplo de esta complejidad. La colección actual incluye piezas que datan de diferentes épocas, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Algunas son originales, otras son réplicas de objetos que se perdieron o fueron destruidos, y unas pocas fueron creadas específicamente para ceremonias que no existían en tiempos antiguos, pero que se inventaron posteriormente para reforzar la tradición monárquica. La corona de San Eduardo, por ejemplo, que se utiliza en las coronaciones reales, no es la corona original que supuestamente perteneció al rey Eduardo el Confesor en el siglo XI. Aquella corona fue fundida durante la República de Cromwell, cuando el gobierno parlamentario ordenó destruir los símbolos de la monarquía. La corona actual fue fabricada en 1661 para la coronación de Carlos II, utilizando probablemente algunas piedras preciosas recuperadas de la corona original, pero con un diseño completamente nuevo. Esta historia de destrucción y recreación es representativa de lo que ha ocurrido con muchos objetos históricos. Lo que vemos hoy en las vitrinas de los museos no siempre es lo que parece ser. A veces son originales auténticos que han sobrevivido milagrosamente al paso del tiempo. A veces son restauraciones que incorporan fragmentos originales mezclados con añadidos posteriores, y a veces son recreaciones completas basadas en descripciones escritas o en representaciones artísticas de objetos que ya no existen. Nada de esto resta valor a estos objetos ni a los lugares que los albergan. Simplemente nos recuerda que nuestra relación con el pasado es más complicada de lo que solemos pensar. No podemos acceder directamente a la historia tal como fue. Solo podemos acceder a las huellas que ha dejado, a los fragmentos que han sobrevivido y a las interpretaciones que cada época ha construido a partir de esos fragmentos. La Torre de Londres es, en este sentido, un palimpsesto de significados superpuestos. La fortaleza normanda original sigue ahí, enterrada bajo capas de modificaciones posteriores. Las historias de los prisioneros Tudor coexisten con las leyendas victorianas sobre fantasmas y maldiciones. Los recuerdos de los trabajadores anónimos que mantuvieron el lugar durante siglos se mezclan con las experiencias de los millones de turistas que lo visitan cada año. Y todo ello forma un conjunto que no puede reducirse a una sola narrativa, a una sola versión de lo que la torre significa. Quienes trabajan hoy en la Torre de Londres son herederos de una tradición que se remonta casi 1000 años. Los Yeomen Warders, conocidos popularmente como Beefeaters, son veteranos del ejército británico que han servido al menos 22 años en las Fuerzas Armadas antes de poder optar a este puesto. Viven dentro del recinto con sus familias, en apartamentos que se distribuyen entre los diferentes edificios históricos, y desempeñan una doble función que resume perfectamente la naturaleza actual del lugar. Son guardias de seguridad responsables de proteger las joyas de la corona,
pero también son guías turísticos que entretienen a los visitantes con historias y anécdotas. Esta dualidad no siempre es fácil de gestionar. Los Beefeaters deben mantener la solemnidad que corresponde a su papel como custodios de un sitio histórico, pero al mismo tiempo tienen que resultar accesibles y simpáticos para los turistas que pagan por verlos. Deben conocer en profundidad la historia del lugar, pero también saber cuándo simplificarla o adornarla para hacerla más atractiva. Y deben vivir permanentemente en un espacio que es simultáneamente su hogar y su lugar de trabajo, sin poder escapar nunca del todo a la presencia constante de visitantes y cámaras fotográficas. Algunos de ellos han hablado en entrevistas sobre lo extraño que resulta criar a sus hijos en un lugar tan cargado de historia. Los niños que crecen en la torre juegan en los mismos patios donde fueron ejecutadas reinas y nobles. Pasan junto a las celdas donde estuvieron encerrados algunos de los personajes más famosos de la historia inglesa. Y aprenden desde pequeños que su hogar no les pertenece realmente, que es patrimonio de la nación, y que deben compartirlo con millones de desconocidos que llegan cada año queriendo ver dónde ocurrieron las tragedias del pasado. Esta convivencia entre lo doméstico y lo histórico, entre lo privado y lo público, genera situaciones que a veces rozan lo absurdo. Hay testimonios de familias de Beefeaters que han tenido que pedir a grupos de turistas que dejaran de fotografiar las ventanas de su sala de estar. Hay historias de niños que se han perdido entre las multitudes de visitantes y han sido encontrados horas después en algún rincón del recinto. Y hay anécdotas sobre la dificultad de recibir entregas a domicilio en un lugar donde cada paquete debe pasar por controles de seguridad diseñados para proteger algunas de las joyas más valiosas del mundo. Pero también hay quienes encuentran en esta vida una conexión profunda con el pasado que no podrían experimentar en ningún otro lugar. Despertar cada mañana, rodeado de muros que han visto pasar siglos de historia, tiene algo de privilegio, aunque venga acompañado de incomodidades. Caminar por corredores que pisaron reyes y prisioneros genera una sensación de continuidad con el pasado que resulta difícil de describir con palabras. Y saber que uno forma parte de una cadena de custodios que se remonta generaciones atrás proporciona un sentido de propósito que trasciende las tareas cotidianas. La Torre de Londres sigue siendo, a pesar de todo, un lugar vivo. No en el sentido en que lo fue durante la Edad Media, cuando aquí se tomaban decisiones que afectaban al destino de naciones enteras, pero sí en el sentido de que sigue evolucionando, sigue adaptándose a los tiempos, sigue generando nuevas historias que se suman a las antiguas. Los cuervos siguen graznando en los patios. Los Beefeaters siguen contando las mismas anécdotas que contaban sus predecesores hace décadas. Y los visitantes siguen llegando, día tras día, buscando algo que quizás ni ellos mismos saben exactamente qué es. Hay quien viene buscando entretenimiento, una forma agradable de pasar unas horas durante sus vacaciones en Londres. Hay quien viene buscando educación, queriendo aprender sobre la historia de Inglaterra y sobre los personajes que la protagonizaron. Hay quien viene buscando emociones, atraído por las historias de fantasmas y de ejecuciones sangrientas. Y hay quien viene simplemente porque es lo que se supone que hay que hacer cuando se visita Londres, porque la torre aparece en todas las guías turísticas y porque sería extraño marcharse sin haberla visto. Pero quizás lo más interesante sea preguntarse qué encuentran realmente todos estos visitantes cuando cruzan las puertas de la torre. Porque hay una diferencia notable entre lo que esperamos encontrar y lo que efectivamente hallamos cuando nos enfrentamos cara a cara con el pasado. Las piedras medievales no hablan. Los fantasmas, si existen, no se muestran a voluntad. Y las historias que nos cuentan los guías, por fascinantes que sean, no pueden transportarnos verdaderamente a una época que desapareció hace siglos. Lo que encontramos en la Torre de Londres, como en cualquier monumento histórico, es un espejo. Un espejo que refleja no tanto el pasado como nuestra propia forma de mirarlo. Cada visitante ve algo diferente según lo que traiga consigo, sus conocimientos previos, sus expectativas, sus miedos y sus deseos. Un historiador profesional verá detalles arquitectónicos que pasarán desapercibidos para la mayoría. Un niño verá un castillo de cuento de hadas donde imaginar aventuras.
Un descendiente de algún prisionero famoso verá la celda donde sufrió su antepasado. Y un turista apresurado verá simplemente otro punto que tachar de su lista de lugares imprescindibles. Ninguna de estas formas de mirar es más correcta que las otras. Todas son válidas, todas aportan algo al significado del lugar, y todas forman parte del proceso continuo por el cual los monumentos históricos siguen vivos en nuestra conciencia colectiva. La Torre de Londres no es una sola cosa. Es tantas cosas como personas la han visitado, la visitan y la visitarán en el futuro. Es un texto abierto que cada generación reescribe según sus propias necesidades y preocupaciones. Esta reflexión nos lleva a una pregunta más profunda sobre la naturaleza del patrimonio histórico. ¿Para qué conservamos lugares como la Torre de Londres? ¿Qué función cumplen en nuestras sociedades contemporáneas? ¿Y qué perdemos o ganamos al transformar espacios que fueron escenarios de poder real en atracciones turísticas donde se venden recuerdos y se toman fotografías? Las respuestas a estas preguntas no son sencillas. Por un lado, la conservación del patrimonio histórico cumple una función educativa evidente. Los monumentos antiguos nos permiten comprender cómo vivían nuestros antepasados, qué valores tenían, qué creían importante y qué consideraban prescindible. Son ventanas al pasado que ningún libro de texto puede reemplazar, porque ofrecen una experiencia física y sensorial que las palabras no pueden transmitir. Estar de pie en el mismo lugar donde estuvo un rey medieval, respirar el mismo aire húmedo que respiraron los prisioneros, tocar las mismas piedras que tocaron los constructores normandos hace casi 1000 años. Todo ello genera una conexión emocional con la historia que trasciende el conocimiento puramente intelectual. Por otro lado, la transformación de estos lugares en destinos turísticos conlleva riesgos que no deberíamos ignorar. Cuando un espacio histórico se convierte en atracción de masas, tiende a simplificarse para hacerlo accesible al mayor número posible de visitantes. Las historias complejas se reducen a anécdotas entretenidas. Los matices se pierden en favor de narrativas claras con buenos y malos definidos. Y la experiencia de visitar el lugar se estandariza hasta el punto de que todos los visitantes terminan viendo más o menos lo mismo, siguiendo los mismos recorridos, escuchando las mismas explicaciones, sacando las mismas conclusiones. La Torre de Londres no escapa a esta dinámica. Los millones de visitantes que la recorren cada año siguen itinerarios predeterminados que los llevan de un punto de interés a otro, sin dejarles tiempo para la contemplación pausada o la reflexión personal. Las colas para ver las joyas de la corona avanzan a un ritmo constante que no permite detenerse demasiado ante ninguna vitrina. Y los beefeaters, por muy buenos narradores que sean, disponen de un tiempo limitado para cada grupo y no pueden profundizar en los aspectos más complejos o controvertidos de la historia que cuentan. Esto no significa que visitar la torre sea una experiencia vacía o carente de valor, pero sí sugiere que hay una diferencia entre el turismo superficial y el encuentro genuino con el pasado. El primero consume monumentos como quien consume cualquier otro producto de entretenimiento, rápidamente, sin esfuerzo y sin que quede demasiada huella una vez terminada la experiencia. El segundo requiere tiempo, disposición y una cierta voluntad de dejarse afectar por lo que uno ve, aunque eso implique incomodidad o cuestionamiento de las propias certezas. Hay un momento particular del día en que la Torre de Londres se transforma. Ocurre al atardecer, cuando los últimos grupos de turistas abandonan el recinto y las puertas se cierran hasta la mañana siguiente. Durante unas horas, el lugar recupera algo de la quietud que debió tener en épocas pasadas, antes de que el turismo de masas lo convirtiera en una de las atracciones más visitadas de Europa. Los cuervos se retiran a sus perchas, los beefeaters regresan a sus apartamentos, y las piedras milenarias quedan solas, en silencio, como han quedado cada noche durante casi 1000 años. Es en esos momentos cuando resulta más fácil imaginar lo que fue este lugar antes de convertirse en lo que es hoy. Imaginar a los guardias medievales haciendo sus rondas nocturnas con antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre los muros. Imaginar a los prisioneros despiertos en sus celdas, escuchando los ruidos de la noche y preguntándose si el amanecer
les traería la libertad o la muerte. Imaginar a los sirvientes durmiendo en sus habitaciones austeras, recuperando fuerzas para otra jornada de trabajo interminable. Imaginar a los reyes y reinas que alguna vez residieron aquí, rodeados de lujo pero también de intrigas y peligros constantes. Todas esas personas han desaparecido. Sus cuerpos se descompusieron hace siglos, sus recuerdos se borraron de la memoria de los vivos. Sus nombres se olvidaron salvo los de unos pocos que tuvieron la fortuna o la desgracia de pasar a la historia. Pero algo de ellos permanece en estas piedras, no en un sentido sobrenatural o fantasmagórico, sino en un sentido más sutil y quizás más profundo. Permanece en las marcas que dejaron en los muros. Permanece en los objetos que utilizaron y que ahora se exhiben en vitrinas. Permanece en los documentos que escribieron y que ahora guardan los archivos. Y permanece en la propia estructura del edificio, que fue moldeada por sus necesidades, sus miedos y sus aspiraciones. La Torre de Londres es, en última instancia, un monumento a la permanencia y a la transitoriedad. Permanencia de las piedras, que han resistido guerras, incendios, revoluciones y el lento pero implacable paso del tiempo. Transitoriedad de las personas que las habitaron, que pasaron por aquí como pasan las nubes por el cielo, dejando apenas una sombra fugaz antes de desvanecerse para siempre. Esta tensión entre lo que dura y lo que desaparece está inscrita en cada rincón del recinto, y es quizás lo que hace que lugares como este nos fascinen tanto. Porque nosotros también somos transitorios. Nosotros también pasaremos como pasaron los reyes normandos y los prisioneros Tudor y los trabajadores victorianos. Nuestros cuerpos se descompondrán, nuestros recuerdos se borrarán, nuestros nombres se olvidarán. Y sin embargo, hay algo en nosotros que se resiste a aceptar esta realidad. Hay algo que nos empuja a buscar conexiones con el pasado, a imaginar que formamos parte de una cadena que nos une con quienes vinieron antes y con quienes vendrán después. Los monumentos históricos satisfacen esa necesidad. Nos permiten sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos, algo que trasciende nuestra breve existencia individual. Cuando caminamos por los corredores de la Torre de Londres, estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron millones de personas antes que nosotros. Estamos buscando respuestas a preguntas que probablemente no tienen respuesta. ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué quedará de nosotros cuando ya no estemos? ¿Cómo debemos vivir sabiendo que todo lo que construimos terminará por desmoronarse? Estas son las preguntas que se esconden detrás de nuestra fascinación por el pasado. Las preguntas que ningún guía turístico puede responder, pero que todos los monumentos históricos plantean de manera implícita. La torre no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Guillermo el Conquistador la mandó construir para demostrar su dominio sobre una tierra recién sometida. Sus sucesores la ampliaron y modificaron según sus propias necesidades y caprichos. Los prisioneros que pasaron por aquí la experimentaron como cárcel y a veces como lugar de muerte. Los trabajadores que la mantuvieron la conocieron como su hogar y su condena. Y los visitantes que la recorremos hoy la vemos como un fragmento tangible de un pasado que de otro modo nos resultaría completamente abstracto. Cada una de estas perspectivas es parcial. Ninguna captura la totalidad de lo que la torre ha sido a lo largo de sus casi 1000 años de existencia. Pero juntas forman un mosaico que se acercan a algo parecido a la verdad. Una verdad que no es simple ni cómoda, que incluye grandeza y miseria, belleza y horror, orgullo y vergüenza. Una verdad que nos recuerda que la historia no está hecha de buenos y malos claramente diferenciados, sino de seres humanos complejos, que actuaron según las circunstancias de su tiempo, y que a menudo cometieron errores que hoy nos resultan evidentes, pero que entonces parecían inevitables. Hay una lección en todo esto, aunque quizás no sea la lección que esperamos encontrar cuando visitamos un monumento histórico. No es una lección sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre cómo miramos el pasado y qué hacemos con lo que encontramos.
sobre la responsabilidad que tenemos de transmitir a las generaciones futuras no solo los edificios y los objetos que hemos heredado, sino también las historias completas que les dan significado. Sobre la importancia de recordar no solo a los reyes y a los prisioneros famosos, sino también a los trabajadores anónimos sin cuyo esfuerzo nada de esto habría sido posible. La Torre de Londres seguirá en pie cuando nosotros ya no estemos. Seguirá recibiendo visitantes que vendrán buscando las mismas cosas que buscamos nosotros: entretenimiento, educación, emoción, conexión con el pasado. Algunos de esos visitantes se marcharán con recuerdos superficiales que se desvanecerán en pocas semanas. Otros se llevarán algo más profundo, una inquietud que les acompañará durante mucho tiempo, una pregunta sin respuesta que seguirán masticando en silencio durante años. Y las piedras seguirán ahí, indiferentes a todo. Seguirán absorbiendo la humedad del Támesis, seguirán resistiendo el embate del tiempo, seguirán acumulando las historias de quienes pasan por ellas. Porque eso es lo que hacen los monumentos. Perduran. Perduran mientras nosotros pasamos, mientras nuestras vidas se despliegan y se pliegan como las olas del río que fluye junto a la fortaleza. Perduran como testigos mudos de todo lo que fuimos, de todo lo que somos, de todo lo que algún día dejaremos de ser. Hay algo reconfortante en esta permanencia, algo que nos tranquiliza saber que existirán cosas que nos sobrevivirán, que el mundo no desaparecerá cuando nosotros desaparezcamos. Los monumentos históricos nos ofrecen esa promesa de continuidad que necesitamos para enfrentar nuestra propia finitud. Nos dicen que, aunque nosotros pasemos, algo quedará, algo que recordará que estuvimos aquí, que vivimos, que amamos y sufrimos y construimos y destruimos. Algo que contará nuestra historia a quienes vengan después, del mismo modo que hoy nos cuenta las historias de quienes vinieron antes. La noche ha caído sobre la Torre de Londres. Los últimos rayos del sol se han apagado detrás del horizonte de la ciudad, y las luces artificiales se han encendido para iluminar los muros antiguos con un resplandor amarillento. Los cuervos duermen en sus perchas, inmóviles como estatuas de plumas negras. Los beefeaters han terminado su jornada y descansan en sus apartamentos, quizás pensando en las historias que contarán mañana a un nuevo grupo de visitantes. Y el Támesis sigue fluyendo como ha fluido durante milenios, indiferente a los castillos y a las ciudades que se alzan en sus orillas. En algún lugar de la torre, una puerta cruje, movida por una corriente de aire. Es solo el viento, probablemente. Solo el viento que se cuela por las rendijas de un edificio que tiene casi 1000 años y que no fue diseñado para ser hermético. Pero en la oscuridad de la noche, ese crujido puede sonar como un paso, como el eco de alguien que caminó por estos corredores hace siglos y que de 1900 de alguna manera sigue caminando, atrapado en un bucle eterno que nosotros no podemos ver, pero que quizás intuimos en los momentos de mayor quietud. No hay fantasmas en la Torre de Londres. O quizás los hay, pero no en el sentido en que solemos imaginarlos. Los fantasmas que habitan este lugar no son espectros de cadenas y sábanas blancas. Son los recuerdos que hemos proyectado sobre estas piedras, las historias que hemos contado y que se han ido acumulando capa sobre capa hasta formar una presencia casi tangible. Son las emociones de millones de personas que han pasado por aquí a lo largo de los siglos, dejando algo de sí mismas en cada visita. Son, en definitiva, nosotros mismos reflejados en el espejo del pasado. Las casas sobreviven a las personas, las fortalezas sobreviven a los reinos, las piedras sobreviven a todo. Y quizás por eso nos fascinan tanto los monumentos antiguos, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Nos recuerdan que nuestras preocupaciones cotidianas, nuestros éxitos y nuestros fracasos, nuestros amores y nuestros odios, todo eso pasará y será olvidado. Pero las piedras seguirán ahí, esperando a la próxima generación de visitantes que vendrá buscando lo mismo que buscamos nosotros: un sentido, una conexión, una respuesta a preguntas que quizás no tienen respuesta. La Torre de Londres ha sido muchas cosas a lo largo de su historia: fortaleza, palacio, prisión, arsenal, casa de fieras, depósito del tesoro real,
lugar de ejecuciones, museo, atracción turística. Ha albergado a reyes y a mendigos, a santos y a asesinos, a héroes y a cobardes. Ha sido escenario de coronaciones y de decapitaciones, de banquetes y de torturas, de nacimientos y de muertes. Y a través de todo ello ha permanecido. Ha permanecido cuando todo lo demás cambiaba, cuando los imperios se alzaban y caían, cuando las ideas que parecían eternas eran reemplazadas por otras nuevas. Esa permanencia es quizás el mayor misterio de la torre. No los fantasmas ni las leyendas, sino el simple hecho de que siga aquí después de casi 1000 años. De que podamos caminar por los mismos corredores que caminaron los normandos, tocar las mismas piedras que tocaron los Tudor, respirar el mismo aire húmedo del Támesis que respiraron generaciones enteras de prisioneros y guardianes. Esa continuidad física con el pasado es algo que ningún libro puede ofrecer, ninguna película puede replicar, ningún relato puede transmitir completamente. Y ahora, mientras la noche se cierra sobre la ciudad de Londres y las últimas luces se apagan en las ventanas de los apartamentos, la torre queda en silencio. Un silencio que no es vacío, sino lleno de ecos. Ecos de voces que callaron hace siglos, pero que de alguna manera siguen resonando entre estas piedras. Ecos de pasos que dejaron de sonar hace generaciones, pero que aún parecen escucharse en los corredores vacíos. Ecos de historias que nunca fueron contadas y que ya nunca podrán contarse, porque quienes las vivieron se llevaron sus secretos a la tumba. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la Torre de Londres. Descansa.